Bienvenidos sean todos a otra nueva entrega del temario referente a la normativa ISO 31000 de acuerdo al sistema de gestión de riesgo, y que este temario de manera práctica, sencilla, en que se va a reforzar cada uno de estos puntos, eh, aborda el tema de las estrategias para detectar condiciones y actos inseguros según la ISO 31000, o sea, bajo la concordancia de esta normativa. Bien, de los riesgos según la ISO, actualmente existen muchos riesgos, como los derivados de la inflación, de la liquidez, del contexto legal, del contexto cultural, provocados por catástrofes, la capacidad que tenga cada organización para enfrentar a estas amenazas puede ser el motivo de su éxito o fracaso. Esto es traído de la norma como tal, y recordando que ella puede abarcar a los distintos riesgos, o sea, distintas empresas, el ámbito, el propósito, si es una empresa financiera, producción, de seguridad. Sí, la función como tal es evitar, derivarlo, ¿sí? Mitigar esos riesgos, que en el caso de la seguridad y salud es importante la mitigación de estos riesgos psicosociales, físicos, mentales, ¿sí? La deficiencia que puede presentarse para cada uno de los trabajadores. Ahora bien, dentro de los riesgos de una organización, según la ISO, o sea, para hacer frente a estos posibles riesgos de una forma efectiva, es necesario desarrollar e implementar un marco de trabajo para poder identificarlos, analizarlos y controlarlos. Es decir, un trabajo previo de preingeniería, por ejemplo, un trabajo de organización, de planificación, de evaluación, de estudio de cada una de las circunstancias y situaciones que se puedan presentar en un futuro, y establecerlo dentro de los procedimientos de trabajo seguro, o en otras palabras, estandarizar cada una de las actividades. La normativa en gestión de riesgo ha sido diseñada específicamente o especialmente para la protección del valor de una empresa, y que está puesta a lograr sus objetivos de forma eficaz. Cierto que lo hemos abordado en distintos submódulos, donde esta normativa va enfocada desde un punto de vista gerencial, que a través de la integración del punto de vista gerencial va a lograr los objetivos. Si hay otras normas, otros establecimientos, haciendo las comparaciones, pero que van dirigidas, como las normativas nacionales, van dirigidas al funcionamiento de un puesto, como un supervisor de seguridad o como un departamento como tal de seguridad y salud, pero que esta ISO va dedicada a esa gestión, a ese sistema de funcionamiento de una empresa, un organismo, y por eso establece y especifica que va dirigida a los valores de la empresa, y que lograr su objetivo de forma general, y recordando también que los datos estadísticos, los números, por ejemplo, de los incidentes, de los accidentes, siempre la norma recomienda visualizarlo de forma global, para darle respuesta eficiente global a todos esos procedimientos, porque va a asumir, va a abarcar todos los departamentos como tal. Bien, de los riesgos dentro de una organización, ¿sí? Es importante el diagnosticar, analizar, tratar los riesgos que provienen de cambios tanto internos como externos, y que es una forma de evitar a ser sorprendido por circunstancias desconocidas. Ejemplo de ello es la pandemia como tal, suscitada desde el 2019, y que brinda esas herramientas para poder trabajar, adaptarse, ¿sí? Continuando acá con lo que es la diapositiva, el estándar internacional recoge las prácticas para gestionar el riesgo de forma eficiente en cualquier organización, pública o privada, ¿sí? La normativa ayuda a poder identificar, analizar, evaluar, disminuir los riesgos que puedan afectarla. Entonces, este modo introductorio, estos conceptos introductorios, estos textos ayudan a ampliar, digamos, esa visión que puede, de esos beneficios, visualizar mejor esos beneficios que puede la norma ISO 31000 abordar o proveer a una gestión como tal dentro de una empresa. Ahora bien, continuando dentro de esos riesgos de una organización, o sea, el proceso de implementación de esta norma para la gestión de los riesgos
puede ser el siguiente: establecer el contexto externo e interno, saber cuáles riesgos son derivados de factores culturales, sociales, políticos, legales, económicos, y si son negativos o positivos. También es importante definir que los riesgos dentro de esta organización y establecer, o sea, en pocas palabras, los objetivos deben estar claros y según los riesgos que la organización pueda o no asumir. Otros tips es identificar los riesgos que pueden afectar de forma negativa a la corporación, siempre y cuando estos sean analizados, evaluando sus causas y consecuencias que puedan existir, así como también conocer la probabilidad de que esto se produzca o no. También es importante monitorear, que es el control y seguimiento, ¿sí? Siguiendo un proceso de verificación, supervisión y observación. También es importante mencionar que hay estrategias para detectar estas condiciones y actos inseguros, que según la norma son acciones para evitar estos actos inseguros, los principios de la acción preventiva, es decir, abordar anticipadamente las actividades, la planificación, elaboración de procesos, trabajo seguro, la evaluación, la revisión de implementos. Estos principios ayudarán a mitigar estos riesgos dentro de una actividad a realizar, sea operacional, ¿sí? O sea administrativa. Siempre evitar los riesgos es importante dentro de su evaluación. Siempre es evaluar que los riesgos que no se puedan evitar. O sea, si hay alguna, por ejemplo, en el caso de una inversión financiera, bueno, es inevitable invertir tanto dinero o poco dinero con este riesgo. Es importante tener en cuenta eso. Siempre adaptar el trabajo a la persona. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Sustituir lo peligroso por lo que presente poco o ningún peligro. Esto va dirigido a la mejora continua que propone el uso de la norma ISO 31000 y que puede ayudar a la planificación de la prevención, es decir, el trabajo en conjunto para mitigar los distintos riesgos que se puedan presentar. Y en el caso de la seguridad y salud, esos riesgos psicosociales, físico-mentales antes mencionados. Bien, de las responsabilidades dentro de la gestión de riesgo, inicialmente la gerencia, como tal cual lo manifiesta la norma ISO 31000, que estaba siendo delegada hasta los encargados de obras o construcciones, al de las asesorías, a los de producción, a los de operación, ¿sí? Y que en este renglón de asesoría podemos encontrar lo que es de seguridad, lo que es de salud, el ambiente, el de calidad, etcétera, y que por allí se puede manifestar y visualizar la cadena de mando y responsabilidades y el canal de circulación y comunicación de la información, ¿sí? Dentro de estas responsabilidades están los de logística, administrativos, especialistas, todo aquel con un cargo que pueda influenciar dentro de las operaciones y selección y resguardo y cuidado de un personal, ¿sí? Siendo el capital humano lo más importante, uno de los más importantes dentro de una empresa. Ahora bien, continuando de las responsabilidades, ya específicamente el tema de los obreros, esto va diversificando de manera general en actividades a ejecutar, los de mantenimiento, los de logística u otras actividades que se puedan realizar dentro de la organización. También se resalta dentro de la normativa la importancia del personal técnico dentro de las actividades a ejecutar dentro del sistema organizativo. En cada uno de los procesos, en cada una de las actividades, el personal técnico está involucrado y siendo el llamado, el acreditado para implementar los conocimientos técnicos, los criterios que puedan estar establecidos dentro de estas políticas, entre estas misiones o visiones de la empresa o las normativas reguladoras. Son estos llamados a darle cumplimiento, control y seguimiento a cada una de estas actividades. La verdad, un tema, un puesto, por ejemplo, interesante, que por ejemplo en el caso de maquinaria, en el uso de maquinaria es importante el mantenimiento, el uso, el control de las horas de trabajo, las piezas, la logística para lo que pueda requerir la mecánica, incluso el operador, sus horas, su trabajo, su descanso. Vean que la logística dentro de estas actividades es imprescindible que sea constante, pues. Es importante destacar que dentro de los riesgos psicosociales en las gestiones se pueden definir, ¿no?, como aquellos aspectos y condiciones que presentes en una situación laboral directamente relacionada, pues, con la organización del trabajo, o sea, con la planificación del trabajo,
y que el contenido del trabajo a realizar y la tarea que se presentan con capacidades para afectar el desarrollo del trabajo y salud del trabajador. Es importante detectar estos tipos de riesgos de manera asertiva y efectiva. Dentro de los riesgos psicosociales, por ejemplo, dentro de una obra de construcción, o sea, podemos encontrar lo que es el estrés laboral, el síndrome de Burnout, la violencia psíquica, el acoso moral, que de alguna u otra forma este tipo de riesgos pueden ser traducidos o elevados o comparados o encontrados en la implementación de un sistema de gestión de riesgo, donde el estrés de adquirir los objetivos, la frustración o quizás el mal liderazgo de los que llevan el conocimiento de la implementación de el sistema puede aflorar, y que es importante de alguna u otra forma el conocimiento, ¿sí?, de cómo mitigar este tipo de riesgo y la previa planificación. Entonces, esto ha sido parte de este temario de la ISO 31000, abordando las estrategias para detectar esas condiciones y actos inseguros y cuáles pueden ser sus consecuencias y cuáles pueden ser sus estrategias para mitigarlas. Esperando que haya sido de su agrado